La Biblia Dios habla hoy. 22 de septiembre. Los actos de Dios por Israel. Salmo 105. Den gracias al Señor. Proclamen su nombre. Cuenten a los pueblos sus acciones. Canten himnos en su honor. Hablen de sus grandes hechos. Siéntanse orgullosos de su santo nombre. Siéntase alegre el corazón de los que buscan al Señor. Recurran al Señor y a su poder. Recurran al Señor en todo tiempo. Recuerden sus obras grandes y maravillosas. Y los decretos que ha pronunciado. Ustedes, descendientes de su siervo Abraham. Ustedes, hijos de Jacob, sus escogidos. Él es el Señor, nuestro Dios. Él gobierna toda la tierra. Ni aunque pasen 1000 generaciones. Se olvidará de las promesas de su alianza. De la alianza que hizo con Abraham. Del juramento que hizo a Isaac. Y que confirmó como ley para Jacob. Como alianza eterna para Israel. Cuando dijo: voy a darte la tierra de Canaán. Como la herencia que te toca. Aunque ellos eran pocos. Unos cuantos extranjeros en la tierra. Que iban de nación en nación. Y de reino en reino. Dios no permitió que nadie los maltratara. Y aún advirtió a los reyes: no toquen a mis escogidos. Ni maltraten a mis profetas. Hizo venir hambre a aquella tierra. Y les quitó todo alimento. Pero envió delante de ellos a José, al que habían vendido como esclavo. Le lastimaron los pies con cadenas. Lo aprisionaron con hierros. La palabra del Señor puso a prueba a José. Hasta que se cumplió lo que José había anunciado. El rey, el que gobernaba a mucha gente, ordenó que le dieran libertad. Lo nombró amo y señor de su casa. Y de todo cuanto tenía. Para que enseñara e hiciera sabios. A los jefes y a los ancianos. Vino después Israel, que es Jacob. Y vivió como extranjero en Egipto. En la tierra de Cam. Dios hizo grande en número a su pueblo. Y más fuerte que los egipcios. Pero hizo que los egipcios se pusieran en contra de su pueblo. Y engañaran a los siervos de Dios. Entonces Dios envió a su siervo Moisés. Y a Aarón, a quien había escogido. Y ellos realizaron señales de Dios en el desierto. Grandes maravillas en la tierra de Cam. Envió Dios una oscuridad que todo lo cubrió. Pero los egipcios desatendieron sus palabras. Convirtió en sangre el agua de sus ríos. Y mató a sus peces. Infestó de ranas el país. Y aún la alcoba del rey. Habló Dios, y nubes de tábanos y mosquitos invadieron el territorio egipcio. En vez de lluvia, envió granizo. Y llamas de fuego sobre el país. Destrozó sus viñas y sus higueras. Destrozó los árboles de Egipto. Habló Dios, y llegaron las langostas. Tantas eran, que no se podían contar. Devoraron la hierba del campo. Y todo lo que la tierra había producido. Hirió de muerte, en Egipto mismo. Al primer hijo de toda familia egipcia. Dios sacó después a su pueblo. Cargado de oro y plata. Y nadie entre las tribus tropezó. Los egipcios se alegraron de verlos partir. Pues estaban aterrados. Dios extendió una nube para cubrirlos. Y un fuego para alumbrarlos de noche. Pidieron comida, y les mandó codornices. Y con pan del cielo los dejó satisfechos. Partió la roca, y de ella brotó agua. Que corrió por el desierto como un río. Pues se acordó de la santa promesa. Que había hecho a su siervo Abraham. Fue así como Dios sacó a su pueblo escogido. Entre gritos de alegría. Y les dio las tierras de otras naciones. Y el fruto del trabajo de otros pueblos. Para que respetaran y atendieran las leyes y enseñanzas del Señor. Aleluya. La constante rebeldía de Israel. Salmo 106. Aleluya. Den gracias al Señor,
porque Él es bueno. Porque su amor es eterno. ¿Quién podrá describir las victorias del Señor? ¿Quién podrá alabarlo como merece? Felices los que practican la justicia. Y hacen siempre lo que es justo. Acuérdate de mí, Señor, cuando hagas bien a tu pueblo. Tenme presente cuando vengas a salvar. Para que vea yo la dicha de tus escogidos. Para que me alegre y enorgullezca. Con el pueblo que te pertenece. Hemos pecado igual que nuestros padres. Nos hemos pervertido, hemos hecho lo malo. Nuestros padres, allá en Egipto, no dieron importancia a tus grandes hechos. Se olvidaron de tu gran amor. Y junto al Mar Rojo se rebelaron contra ti. Pero Dios los salvó, y dio a conocer su poder. Haciendo honor a su nombre. Reprendió al Mar Rojo y lo dejó seco. Los hizo pasar por el fondo del mar. Como por un desierto. Así los salvó de sus enemigos. Del poder de quienes los odiaban. El agua cubrió a sus rivales. Y ni uno de ellos quedó con vida. Entonces creyeron en las promesas de Dios. Y le cantaron alabanzas. Pero muy pronto olvidaron los hechos de Dios. Y no esperaron a conocer sus planes. Allá, en la soledad del desierto. Pusieron a prueba a Dios. Exigiéndole que les cumpliera sus deseos. Y Dios les dio lo que pidieron. Pero les mandó una enfermedad mortal. En el campamento tuvieron envidia de Moisés. Y también de Aarón, el consagrado del Señor. Entonces se abrió la tierra y se tragó a Datán. Y también a la pandilla de Abiram. El fuego ardió contra todos ellos. Las llamas quemaron a los malvados. En el monte Horeb hicieron un becerro. Un ídolo de oro fundido, y lo adoraron. Cambiaron al Dios glorioso. Por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron a Dios, su Salvador. Que había hecho grandes cosas en Egipto. Que había hecho maravillas en el país de Cam. Y cosas sorprendentes en el Mar Rojo. Dios habló de destruirlos. Pero Moisés, su escogido, se interpuso. Y calmó el furor de Dios. Evitando que los destruyera. Más tarde despreciaron un país hermoso. Y no creyeron en las promesas de Dios. Dentro de sus tiendas hablaron mal del Señor. Y no obedecieron sus órdenes. Entonces se levantó la mano y les juró. Que los haría morir en el desierto. Que haría morir a sus descendientes. Y los dispersaría entre las naciones paganas. Se hicieron esclavos de Baal Peor. Y comieron de lo sacrificado a dioses sin vida. Con sus malas acciones provocaron a Dios. Y se extendió una plaga entre ellos. Pero Faín se levantó y ejecutó al culpable. Y así la plaga se detuvo. Y Dios le tomó en cuenta esa justa acción. Para siempre y de padres a hijos. Hicieron también que Dios se enojara. Junto a las aguas de Meribá. Y por causa de ellos. Le fue muy mal a Moisés. Pues le amargaron el ánimo. Y él habló sin pensar lo que decía. No destruyeron a los pueblos. Que el Señor había ordenado destruir. Por el contrario. Se mezclaron con los paganos. Y aprendieron sus costumbres. Adoraron ídolos paganos. Los cuales fueron causa de su ruina. Pues ofrecieron a sus hijos y a sus hijas. En sacrificio a esos demonios. Derramaron sangre inocente. La sangre de sus hijos y sus hijas. Y la ofrecieron a los dioses de Canaán. La tierra se manchó con su sangre. Y ellos se mancharon y prostituyeron. Con todas sus malas acciones. El Señor se enfureció contra su pueblo. Y renegó de ellos, de los que eran suyos. Los abandonó en manos de los paganos. Y sus enemigos los dominaron. Sus enemigos los aplastaron. Los humillaron bajo su poder. Dios los salvó muchas veces. Pero ellos se opusieron a sus planes. Y se hundieron en su propia maldad. Sin embargo, al verlos angustiados. Y al escuchar sus lamentos. Se acordó de su alianza con ellos.
Y cambió de parecer. Porque su amor es muy grande. Hizo que aún sus conquistadores los trataran con bondad. Sálvanos, Señor y Dios nuestro. Recógenos de entre las naciones. Para que alabemos tu santo nombre. Para que alegres te alabemos. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Por toda la eternidad. Que todos digan, amén. Aleluya. El constante amor del Señor. Salmo 107. Den gracias al Señor, porque Él es bueno. Porque su amor es eterno. Díganlo los que el Señor ha salvado. Los que salvó del poder del enemigo. Los que reunió de entre los países. Del norte y del sur. De al este y del oeste. Andaban perdidos por el desierto arenoso. Sin hallar el camino a una ciudad donde vivir. Tenían hambre y sed. Estaban a punto de morir. Pero en su angustia clamaron al Señor. Y Él los libró de la aflicción. Después los puso en el buen camino. Hacia una ciudad donde vivir. Den gracias al Señor por su amor. Por lo que hace en favor de los hombres. Pues Él apaga la sed del sediento. Y da abundante comida al hambriento. Vivían en profunda oscuridad. Presos de la tristeza y las cadenas. Por rebelarse contra las órdenes del Señor. Por despreciar los planes del Altísimo. Dios los sometió a duros trabajos. Tropezaban, y nadie los ayudaba. Pero en su angustia clamaron al Señor. Y Él los salvó de la aflicción. Los sacó de la profunda oscuridad. Y los libró de las cadenas. Den gracias al Señor por su amor. Por lo que hace en favor de los hombres. Él hizo pedazos puertas de bronce. Él hizo pedazos barras de hierro. Enfermos y afligidos. Por sus propias maldades y pecados. No soportaban ningún alimento. Ya estaban a las puertas de la muerte. Pero en su angustia clamaron al Señor. Y Él los salvó de la aflicción. Envió su palabra, y los sanó. Los libró del sepulcro. Den gracias al Señor por su amor. Por lo que hace en favor de los hombres. Ofrézcanle sacrificios de gratitud. Y hablen con alegría de sus actos. Se hicieron a la mar los comerciantes. Surcaron las aguas con sus barcos. Y allí, en alta mar, vieron la creación maravillosa del Señor. A la voz del Señor se desató una tormenta, que levantaba grandes olas. Eran lanzados hasta el cielo. Y hundidos hasta el fondo del mar. Perdieron el valor ante el peligro. Se tambaleaban como borrachos. De nada les servía su pericia. Pero en su angustia clamaron al Señor. Y Él los sacó de la aflicción. Convirtió en brisa la tempestad. Y las olas se calmaron. Al ver tranquilas las olas, se alegraron. Y Dios los llevó hasta el puerto deseado. Den gracias al Señor por su amor. Por lo que hace en favor de los hombres. Aclámenlo al reunirse el pueblo. Alábenlo en la reunión de ancianos. El Señor convierte ríos y manantiales en desiertos y tierras secas. Convierte tierras fértiles en salitrosas. Por la maldad de sus habitantes. Convierte desiertos en lagunas. Y tierras secas en manantiales. Allí establece a los que tienen hambre. Y ellos construyen sus ciudades. Siembran campos, plantan viñedos. Y recogen cosechas abundantes. Él los bendice, hace que aumenten. Y que crezca el número de sus ganados. Y si mueren y su número decrece. A causa de la opresión. De la desgracia y el dolor. Dios desprecia a los opresores. Y los hace perderse en desiertos sin camino. Él saca a los pobres de su tristeza. Hace crecer sus familias como rebaños. Al ver esto, los hombres honrados se alegran. Y los malvados cierran la boca. El que es inteligente debe tener esto en cuenta. Y comprender el amor del Señor. Mi corazón está dispuesto. Cántico y Salmo de David.
Salmo 108. Mi corazón está dispuesto, Dios mío. Dispuesto a cantarte himnos. Despierta, alma mía. Despierten, arpa y salterio. Despertaré al nuevo día. Te alabaré con himnos, Señor. En medio de pueblos y naciones. Pues tu amor es más grande que los cielos. Tu lealtad alcanza al cielo azul. Dios mío, tú estás por encima del cielo. Tu gloria llena toda la tierra. Sálvanos con tu poder. Para que sean libertados los que amas. Respóndenos. Dios habló desde su santuario. Con qué alegría dividiré Siquem. Y repartiré el valle de Sucot. Galaad y Manasés me pertenecen. Efraín es el casco que cubre mi cabeza. Judá es mi bastón de mando. Moab es la palangana en que me lavo. Sobre Edom arrojaré mi sandalia. Cantaré victoria sobre los filisteos. ¿Quién me llevará a la ciudad amurallada? ¿Quién me guiará hasta Edom? Pues tú, oh Dios, nos has rechazado. No sales ya con nuestras tropas. Ayúdanos contra el enemigo. Pues nada vale la ayuda del hombre. Con la ayuda de Dios haremos grandes cosas. Él aplastará a nuestros enemigos. Apelación al juez supremo. Primera, del maestro de coro. Salmo de David. Salmo 109. Oh Dios. No te quedes callado ante mi oración. Pues labios mentirosos y malvados hablan mal de mí. Y es falso lo que de mí dicen. Sus expresiones de odio me rodean. Me atacan sin motivo. A cambio de mi amor, me atacan. Pero yo hago oración. Me han pagado mal por bien. Y a cambio de mi amor, me odian. Pon como juez suyo a un malvado. Y que lo acuse su propio abogado. Que lo declaren culpable en el juicio. Que lo condene su propia defensa. Que viva poco tiempo. Y que otro se apodere de sus bienes. Que sus hijos queden huérfanos. Y viuda su esposa. Que sus hijos anden vagando y pidiendo limosna. Que los echen de las ruinas de su casa. Que se lleve el prestamista todo lo que le pertenecía. Que gente extraña le arrebate el fruto de su trabajo. Que no haya quien tenga compasión de él ni de sus hijos huérfanos. Que se acabe su descendencia. Que se borre para siempre su apellido. Que se acuerde el Señor de la maldad de su padre. Y nunca borre el pecado de su madre. Que el Señor los tenga siempre presentes. Y borre de la tierra su recuerdo. Nunca pensó en ser compasivo. A los pobres y humildes y afligidos. Los persiguió hasta matarlos. Ya que prefirió la maldición, que lo maldigan. No quiso bendición, pues que nunca lo bendigan. Que lo cubra la maldición como un vestido. Que le entre en el vientre y en los huesos. Cual si fuera agua o aceite. Que lo cubra como un vestido. Y lo oprima como un cinto. Así pague el Señor a mis enemigos. Y a los que hablan mal de mí. Pero tú, Señor, haz honor a tu nombre, y trátame bien. Sálvame, por la bondad de tu amor. Estoy muy pobre y afligido. Tengo herido el corazón. Me voy desvaneciendo como una sombra. El viento me arrastra como a una langosta. De no comer me tiemblan las rodillas. Adelgazo por falta de alimento. Soy el hazmerreír de la gente. Al verme, mueven burlones la cabeza. Ayúdame, Señor y Dios mío. Sálvame, por tu amor. Que sepan que tú, Señor, has hecho esto con tu mano. No importa que me maldigan. Con tal que tú me bendigas. Que ellos se avergüencen. Mientras tu siervo se alegra. Que mis enemigos se llenen de vergüenza. Que los cubra la vergüenza como una capa. Con mis labios daré al Señor gracias infinitas. Lo alabaré en medio de mucha gente. Porque él aboga en favor del pobre. Y lo pone a salvo de los que lo condenan. Proverbios 22.
Vale más tener buena fama y reputación que abundancia de oro y plata. El rico y el pobre tienen algo en común. A los dos los ha creado el Señor. El prudente ve el peligro y lo evita. El imprudente sigue adelante y sufre el daño. La humildad y la reverencia al Señor traen como premio riquezas, honores y vida. El camino del malvado está lleno de trampas. Pero el que tiene cuidado de su propia vida, las evita. Dale buena educación al niño de hoy. Y el viejo de mañana jamás la abandonará. Entre los pobres, el rico es rey. Entre los deudores, el prestamista. El que siembra maldad, cosechará calamidades. El Señor lo destruirá con el cetro de su furia. El que mira a otros con bondad, será bendecido. Por compartir su pan con los pobres. Despedido el insolente, se va a la discordia. Y se acaban los pleitos y las ofensas. El rey aprecia al de corazón sincero. Y brinda su amistad al que habla con gracia. El Señor vigila atentamente al sabio. Y desmiente las afirmaciones del mentiroso. Para no trabajar, el perezoso pretexta que en la calle hay un león que lo quiere matar. Los labios de la adúltera son un pozo profundo, donde caen los que el Señor maldice. La necedad es parte de las ideas juveniles, pero se quita cuando se corrige con golpes. El que para enriquecerse oprime al pobre, o le da al rico, terminará en la pobreza. Los 30 dichos de los sabios. Presta toda tu atención a los dichos de los sabios. Concéntrate en lo que te enseño. Te agradará guardarlos en tu memoria. Y poder repetirlos todos juntos. Hoy te los hago saber. Para que pongas tu confianza en el Señor. Yo te he escrito 30 dichos. Que contienen consejos y conocimientos. Para enseñarte a conocer la verdad. Para que puedas dar un fiel informe a quien te pregunte. No abuses del pobre por ser pobre. Ni oprimas ante los jueces al indefenso. Pues el Señor saldrá en su defensa. Y oprimirá a quienes los opriman. No te hagas amigo ni compañero de gente violenta y malhumorada. No sea que aprendas sus malas costumbres. Y te eches la soga al cuello. Nunca te hagas responsable de las deudas de otra persona. Pues si no tienes con qué pagar, hasta la cama te quitarán. No cambies de lugar los linderos establecidos por tus antepasados. El que hace bien su trabajo estará al servicio de reyes y no de gente insignificante. Juan capítulo 21. El sepulcro vacío. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y vio quitada la piedra que tapaba la entrada. Entonces se fue corriendo a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, aquel a quien Jesús quería mucho, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se agachó a mirar, y vio allí las vendas, pero no entró. Detrás de él llegó Simón Pedro, y entró en el sepulcro. Él también vio allí las vendas, y además vio que la tela que había servido para envolver la cabeza de Jesús no estaba junto a las vendas, sino enrollada y puesta aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio lo que había pasado, y creyó. Pues todavía no habían entendido lo que dice la Escritura, que él tenía que resucitar. Luego, aquellos discípulos regresaron a su casa. Jesús se aparece a María Magdalena. María se quedó afuera, junto al sepulcro, llorando. Y llorando como estaba, se agachó para mirar dentro, y vio 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Los ángeles le preguntaron: Mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo: Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto. Apenas dijo esto, volvió la cara y vio allí a Jesús, pero no sabía que era él. Jesús le preguntó: Mujer, ¿por qué lloras?
¿A quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto, para que yo vaya a buscarlo. Jesús entonces le dijo: María. Ella se volvió y le dijo en hebreo: Rabuni, que quiere decir, maestro. Jesús le dijo: No me retengas, porque todavía no he ido a reunirme con mi Padre. Pero ve y di a mis hermanos que voy a reunirme con el que es mi Padre y Padre de ustedes, mi Dios y Dios de ustedes. Entonces María Magdalena fue y contó a los discípulos que había visto al Señor, y también les contó lo que él le había dicho. Jesús se aparece a los discípulos. Al llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo a las autoridades judías. Jesús entró y, poniéndose en medio de los discípulos, los saludó diciendo: Paz a ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y ellos se alegraron de ver al Señor. Luego Jesús les dijo otra vez: Paz a ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y sopló sobre ellos, y les dijo: Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás ve al Señor resucitado. Tomás, uno de los 12 discípulos, al que llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Después los otros discípulos le dijeron: Hemos visto al Señor. Pero Tomás les contestó: Si no veo en sus manos las heridas de los clavos, y si no meto mi dedo en ellas y mi mano en su costado, no lo podré creer. 8 días después, los discípulos se habían reunido de nuevo en una casa, y esta vez Tomás estaba también. Tenían las puertas cerradas, pero Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó, diciendo: Paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: Mete aquí tu dedo, y mira mis manos, y trae tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, cree. Tomás entonces exclamó: Mi Señor y mi Dios. Jesús le dijo: ¿Crees porque me has visto? Dichosos los que creen sin haber visto. El porqué de este libro. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas delante de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. Reinado de Manasés. Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. Pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor, pues practicó las mismas infamias de las naciones que el Señor había arrojado de la presencia de los israelitas. Reconstruyó los santuarios en lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado. Levantó altares a las representaciones de Baal, e hizo imágenes de Aserá. Además adoró y rindió culto a todos los astros del cielo, y construyó altares en el templo del Señor, acerca del cual el Señor había dicho que sería para siempre la residencia de su nombre en Jerusalén. Levantó otros altares en los 2 atrios del templo del Señor, y los dedicó a todos los astros del cielo. Además hizo quemar a sus hijos en sacrificio en el valle de Ben Hinnom, practicó la invocación de los espíritus, la adivinación y la magia, y estableció el espiritismo y la hechicería. Tan malos fueron sus hechos a los ojos del Señor, que acabó por provocar su indignación. También colocó la imagen del ídolo que había hecho en el templo de Dios, acerca del cual Dios había dicho a David y a su hijo Salomón: Este templo en Jerusalén, que he escogido entre todas las tribus de Israel, será para siempre la residencia de mi nombre. No volveré a desalojar a los israelitas de la tierra donde establecí a sus antepasados, con tal de que cumplan y practiquen todo lo que les he ordenado, y todas las enseñanzas, leyes y decretos que les he dado por medio de Moisés. Pero Manasés hizo que Judá y los habitantes de Jerusalén siguieran por el mal camino y que actuaran con más perversidad que las naciones que el Señor había aniquilado ante los israelitas. El Señor habló a Manasés y a su pueblo, pero no le hicieron caso. Por eso, el Señor trajo contra ellos a los jefes del ejército del rey de Asiria, quienes apresaron con ganchos a Manasés, lo sujetaron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. Pero cuando se halló en aflicción invocó al Señor su Dios, y se humilló profundamente ante el Dios de sus antepasados. Y cuando oró, Dios lo atendió,
escuchó sus súplicas e hizo que volviera a Jerusalén a hacerse cargo de su reino. Entonces comprendió Manasés que el Señor es Dios. Después de esto, Manasés le construyó a la ciudad de David, al oeste de Guión, una muralla exterior que pasaba por el arroyo y llegaba a la puerta de los pescados, para luego rodear a Ofel. La hizo de mucha altura. También puso comandantes militares en todas las ciudades fortificadas de Judá. Además quitó del templo del Señor los dioses extranjeros y el ídolo, así como todos los altares paganos que había construido en el monte del templo y en Jerusalén, y los arrojó fuera de la ciudad. Después reparó el altar del Señor, ofreció en él sacrificios de reconciliación y de acción de gracias, y ordenó a Judá que diera culto al Señor, Dios de Israel. Sin embargo, el pueblo seguía ofreciendo sacrificios en los altares paganos, aunque los dedicaba al Señor su Dios. El resto de la historia de Manasés, y su oración a Dios, y las declaraciones que los profetas le hicieron en nombre del Señor, Dios de Israel, están en las crónicas de los reyes de Israel. Su oración y la respuesta que recibió, todo lo relativo a su pecado e infidelidad y a los sitios donde construyó santuarios en lugares altos y donde puso las imágenes de Aserá y los ídolos antes de humillarse ante Dios, están escritos en la historia de sus profetas. Cuando murió, lo enterraron en el jardín de su palacio. Después reinó en su lugar su hijo Amón. Reinado de Amón. Amón tenía 22 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 2 años. Pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor, como los de su padre Manasés. Ofreció sacrificios y rindió culto a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Pero no se humilló ante el Señor, como lo hizo su padre Manasés, sino que acumuló más culpas. Sus oficiales conspiraron contra él, y lo asesinaron en su palacio. Pero la gente del pueblo mató a los que habían conspirado contra el rey Amón, y en su lugar hicieron reinar a su hijo Josías. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl